Muy buenos días a todos mis hermanos y hermanas. La gloria sea dada al nombre de Jesucristo, hoy y para siempre, y a través de la predicación de su palabra, de la enseñanza, en esta escuela de crecimiento espiritual para este domingo 15 de noviembre del 2020, sea el nombre de Dios glorificado, porque como dice la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, que si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y ese es nuestro propósito el día de hoy, que a través de su palabra glorifiquemos al Señor. Iniciamos esta escuela de crecimiento espiritual con nuestra última clase del estudio del libro de los Salmos, y vamos a cerrar este ciclo de estudios del libro de los Salmos con la enseñanza de los salmos mesiánicos. Tenemos por título en este día una frase dicha por el Señor Jesucristo en los Evangelios, que más adelante en las citas que veremos estaremos leyendo, y el título de esta ocasión es «Era necesario que se cumpliese todo». Te repito el título, «Era necesario que se cumpliese todo», palabras del Señor Jesucristo. El libro de los Salmos tiene una amplísima variedad de temas, de contextos, de doctrina y de enseñanzas. Hasta ahora hemos podido disfrutar de su contenido, expresado a través de salmos de alabanza y de adoración y de acciones de gracias, de júbilo, de celebración y de reconocimiento por las maravillas del Dios Altísimo y Todopoderoso. También hemos podido reflexionar a través de la historia de la relación de Dios con su pueblo y deleitarnos en un Dios cuya misericordia es eterna. Al mismo tiempo, el libro de los Salmos nos ha llevado a la reflexión a través de todas las enseñanzas escritas e inspiradas por el Espíritu Santo para ser un pueblo instruido en los caminos y en la voluntad de Dios. Los propios Salmos tocan los temas más personales del espíritu, del alma y del cuerpo para afirmarnos en la confianza de un Dios que, a pesar de toda circunstancia, siempre está presente y cercano al pueblo que le invoca de veras. Aún queda mucho por escudriñar y reflexionar en este hermoso y tan completo libro de la Biblia. Sin embargo, todos y cada uno de los salmos nos llevan siempre a que nuestro pensamiento esté puesto en uno, en Dios, el Padre Creador y Todopoderoso, en Jesucristo, el Rey de gloria y salvación de su pueblo, y en el Espíritu Santo, quien nos guía por siempre a toda verdad, en uno, en el Dios único y verdadero. Por ello, concluiremos esta serie del libro de los Salmos, estudiando los salmos mesiánicos. Vamos a responder algunas preguntas. Primero, ¿qué son los salmos mesiánicos? Los salmos mesiánicos son todos aquellos salmos que nos hablan de la existencia, del reino, poder, gloria y salvación del Mesías. Algunos de ellos hablan de él en la totalidad de su contenido y en su contexto profético, como estudiaremos hoy, el Salmo 2, el 22 y el 110. Otros salmos hablan en versículos específicos, palabras que vendrían a ser cumplidas en aquel a quien Dios levantaría para ser honrado, en el Hijo, en Jesucristo. También veremos al final un poco de estos versículos con contenido profético para cumplimientos en Jesucristo. Ahora, ¿por qué mesiánicos? Que ahorita te expliqué qué son los salmos mesiánicos, pero ahora quiero contestar, ¿por qué mesiánicos? La palabra Mesías en hebreo es Mashiach y significa ungido. Usualmente una persona consagrada como un rey, un sacerdote o santo. Entonces, el término Mesías en hebreo es Mashiach, que significa ungido. Esta palabra, este término, viene del hebreo Mashak, que significa frotar con aceite o ungir, por implicación consagrar o también pintar. En realidad, en el Antiguo Testamento, la palabra traducida como Mesías aparece solamente 2 veces en el libro de Daniel, en Daniel 9, 25 y 26. Sin embargo, el término Mashiach, traducido como ungido,
aparece 10 veces en el libro de los Salmos. Les voy a decir en dónde están estas menciones. En el Salmo 2:2, en el Salmo 18:50, en el Salmo 26, en el Salmo 28:8, en el Salmo 84:9, en el Salmo 89:38, en el Salmo 89:51, en el Salmo 105:15, en el Salmo 132:10 y en el Salmo 132:17. Les repito rápidamente porque sé que algunos anotan. Salmo 2:2, 18:50, 26, 28:8, 84:9, 89:38, 89:51, 105:15, 132:10 y 132:17. Por favor, después busquen estos versículos y comprueben lo que estoy aquí diciéndoles, que este término Mashiach, traducido no como Mesías, sino como ungido, pero es el mismo término en hebreo, aparece 10 veces en el libro de los Salmos. Los salmos mesiánicos son aquellos que hablan del ungido de Dios y de su obra. Por ello es que les llamamos mesiánicos. Son aquellos que hablan del ungido de Dios y de su obra. Ahora, una tercera pregunta. ¿Quién es este ungido? Vamos a contestar esto. ¿Quién es este ungido de quien hablan los salmos mesiánicos? Hace 3 semanas, nuestro pastor nos enseñó en la predicación las 7 misiones de la unción, la definición de unción. Yo creo que para esta clase debemos retomarla para que empecemos a comprender lo que estudiaremos. Entonces se las voy a repetir literal como nuestro pastor nos la dio. Unción es el otorgamiento de la persona del Espíritu Santo y del poder de Dios sobre personas o cosas, separándolas para el uso exclusivo de Dios el Señor, es decir, consagrándolas y santificándolas. En el caso de las personas, para cumplir un llamado, una elección y una misión o envío, entregándoles un oficio o servicio específico, quedando equipados con las debidas capacidades, habilidades y destrezas. En cuanto a las cosas, para que éstas sean de uso exclusivo en el servicio del culto al Dios vivo y verdadero. Pastor Ernesto Gleason García, las 7 misiones de la unción, Centro Cristiano Arrebatamiento, domingo 25 de octubre del 2020, para que quede claro de dónde saqué esta definición de unción. Estamos entonces contestando la pregunta, ¿quién es este ungido? El otorgamiento del Espíritu Santo y del poder de Dios determinan la condición de ungido. Te repito, el otorgamiento del Espíritu Santo y del poder de Dios determinan la condición de ungido. Isaías 11:1 y 2 declara que del tronco de Isaí retoñará un vástago, dice ahí, en quien reposará el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Reposará el Espíritu de Jehová. Isaías 61 del 1 al 3 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. En la primera cita de Isaías 11 veíamos que reposaba el Espíritu sobre él, el otorgamiento del Espíritu, y ahora esta cita vemos las dos cosas, el Espíritu siendo otorgado, dice el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, y hablando entonces literalmente de una unción, dice porque me ungió Jehová. Leo completa esta cita de Isaías 61 del 1 al 3 para que veamos, como decía en la definición, que había un llamado, una elección y una misión o envío. Y dice esta cita, complemento, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya.
el otorgamiento del Espíritu Santo y del poder de Dios determinan entonces la condición de ungido. Y estamos ya mirando aquí en la cita de Isaías que este ungido era alguien que vendría, un vástago que retoñaría del tronco de Isaí, es decir, del linaje de la línea de David, porque Isaí era padre de David. Y en la otra cita miramos que de nueva cuenta es el Espíritu de Jehová sobre él, sobre este ungido, porque ahí dice Dios mismo lo ungió, porque me ungió Jehová con una misión y con un propósito. Entonces vamos viendo quién es este ungido de quien hablan las Escrituras. Vamos a ver el asunto de la línea o del linaje a través de David. Cuando Dios hizo pacto con David, esto lo estudiamos en 2 de Samuel capítulo 7, por ahí vuelve a revisar esta parte o recuérdalo. Cuando Dios hizo pacto con David en 2 de Samuel 7, le manifestó lo siguiente: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Repito esto, Dios dijo, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, linaje de David, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y dice un poco más adelante, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Esta palabra que Dios habló a David y este pacto que Dios estableció con David de levantar después de él a uno de su linaje, el cual edificaría casa y afirmaría el trono, la casa y el reino para siempre, eternamente, y que sería Padre, Dios Padre para él, y él sería hijo de Dios. Lo confirmamos en Isaías 9, versículos 6 y 7. Esta cita confirma: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Repito, sobre el trono de David y sobre su reino, otra vez hablando de este linaje, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. La voluntad de Dios fue manifestar a través del linaje de David al ungido, al Mesías, lleno del Espíritu Santo y de poder de Dios, quien vendría a predicar buenas nuevas, a sanar, a libertar y a consolar, siendo Dios su Padre y él su Hijo, para afirmar una casa y un trono que permanecerán para siempre y con poder establecer un reino eterno y admirable, de fuerza y consejo, de paz y de justicia. Aunque no es exclusivo del libro de los Salmos, la presencia y obra del Mesías están claramente manifestados en muchos salmos y en versículos de los salmos, siendo para este tiempo, el tiempo en que fue escrito y recopilado los salmos, escritos como palabras proféticas, pero que finalmente vendrían a ser cumplidas en aquel a quien Dios envió para hacer su voluntad perfecta. Fueron cumplidas en su Hijo Jesucristo. El estudio de los salmos mesiánicos es tan amplio y complejo que existen libros enteros y escritos muy profundos para poder analizar y entender que Dios desde el principio nos habló del Salvador. Sin embargo, para propósito de esta clase, procuraré dar un panorama lo más completo posible del contenido de estos salmos y la relación en cuanto a su cumplimiento en el Nuevo Testamento, sobre todo en los Evangelios. El propósito que el Espíritu Santo puso en mi corazón para este tiempo es que, más allá de hacer un gran compendio teórico y de contextos del contenido de los salmos mesiánicos, más bien pueda ser despertado nuestro espíritu
y nuestro entendimiento, y sean abiertos nuestros ojos y nuestro corazón para recibir la revelación de la obra eterna, perfecta y santa de Jesucristo. Para ello te quiero leer unos versículos del Evangelio de Lucas, capítulo 24. Por favor, ve ubicando Lucas 24. Este es el sentir que Cristo Jesús dejó en sus discípulos, y es el mismo sentir que nuestro Señor, a través de su Santo Espíritu, quiere que haya en nosotros también hoy. Esto que vamos a leer es el sentir que Jesús dejó en sus discípulos, y es el mismo sentir, porque tú y yo somos discípulos de Jesucristo, que a través del Espíritu Santo el Señor quiere que haya en nosotros también hoy. Vamos entonces a Lucas 24, versículos 13 al 53. Y quiero que veas el sentir de estos pasajes, no solo la historia. Voy a leerlo completo. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo:
estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Que al escudriñar estos salmos, arda el corazón dentro de nosotros. Al escuchar todas las palabras que Jesús nos está declarando, que están escritas acerca de Él, desde Moisés y los profetas y los salmos, para que sea abierto nuestro entendimiento y no seamos más insensatos y tardos de corazón para creer. En el nombre de Jesús. Amén. Este es el sentir de Cristo, este es el sentir del Espíritu y este es el sentir que el Espíritu me ha dado para esta clase. Que ya no seamos más insensatos y tardos de corazón para creer, y que sepamos que todo lo que está escrito desde Moisés, los profetas y los salmos nos habló de Él, y era necesario que se cumpliese todo. Acompáñame al Salmo 2. Salmo 2. Lo voy a leer completo. Por favor, sigue ahí la lectura conmigo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Salmo 2. Vamos a ver lo que contiene este salmo. Primero nos habla del hombre y su desobediencia a Dios y a su ungido. El hombre no quiere ser gobernado por Dios y se levanta y se amotina, dice ahí, para romper las ligaduras con Él, con Dios. Dios, que es soberano, hará siempre su voluntad. Y está escrito que Dios se ríe del pensamiento de los hombres. La voluntad del hombre no tiene cabida ni permanencia. Tengamos claro esto. Dios el soberano hará siempre su voluntad y la voluntad del hombre no tiene cabida ni permanencia. El Salmo describe que Dios entra en un tiempo de furor e ira para turbar a los hombres. Pero entonces levanta un rey sobre Sión, sobre su santo monte, y Dios mismo publica este decreto. El ungido, el rey de Sión, es su hijo, engendrado de Dios, quien recibirá y poseerá las naciones por herencia. En su reino, el ungido vendrá con vara de hierro a gobernar sobre los confines de la tierra, describe también este salmo.
Dios lo que desea es que los hombres le sirvan con temor y temblor, y que al mismo tiempo se alegren en servirle. El Padre, quien es digno de toda la honra, entrega toda esa honra debida a su nombre, al Hijo. Y finalmente, en este salmo, Dios presenta dos caminos. El que no honra al Hijo, le enojará y perecerá. Y todo aquel que honra al Hijo y confía en Él, ese será bienaventurado. Eso es lo que contiene este salmo mesiánico. Este salmo trata de la obra eterna y perfecta de Dios y de cómo la voluntad de Dios con respecto a su Hijo y a los hombres se cumple y se cumplirá siempre. Es increíble el sentir que nos da este salmo mesiánico desde el principio hasta el fin, desde el pecado por la desobediencia hasta el reino eterno de Jesucristo. En verdad que la vida del hombre es como un suspiro ante la grandeza y la eternidad del Señor. Este es un salmo que sin lugar a dudas nos manifiesta que el Mesías, el ungido de Dios, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que Él es Alfa y Omega, principio y fin, el que es y que era y que ha de venir. Y que la palabra y la voluntad de Dios son perfectas y son eternas. Gocémonos y alegrémonos, como dice la palabra, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén. Este es el contenido del Salmo 2. Quería yo tomar primero este salmo, porque como puedes ver, como dije, desde el principio hasta el fin, desde el rompimiento de la comunión con Dios y de ser destituidos de su gloria por causa del pecado, hasta describir la victoria de Jesucristo y describir su reino eterno. Este salmo nos da toda la historia del hombre, lo que ha acontecido, lo que está aconteciendo y lo que ha de acontecer en nuestra relación con Dios. Y es un panorama muy completo, o completo totalmente, de la obra del Mesías, de la obra del ungido de Dios, de la obra de Jesucristo. Pero ahora vamos a leer dos salmos, el Salmo 22 y el Salmo 110. Y en el Salmo 22 vamos a encontrar, que es otro salmo mesiánico, pero en donde nos es descrita la obra del ungido del Mesías, pero como el Hijo de Dios, como el Hijo del hombre, como el Cordero de Dios que vino al mundo para quitar el pecado. Y todo lo que Él tuvo que padecer, todo lo que Él tuvo que sufrir, todo lo que Él tuvo que hacer para cumplir la obra que el Padre le había encargado. Entonces vamos a ver ahora este salmo mesiánico, pero que nos habla con respecto a todo lo que Jesucristo hizo cuando vino a esta tierra a morir por ti y por mí. Vamos a leerlo completo. Salmo 22, que es un salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte.
Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Salmo 22. Amén. Gloria a Dios. Voy a describir tres secciones, tres partes que tiene este Salmo 22 para describirnos la obra de Jesucristo, la obra del ungido del Mesías en esta tierra. Primero voy a hablar del sufrimiento del Mesías. Segundo, la esperanza en Dios. Y tercero, el fruto de su aflicción. Describo cada una. No va evidentemente en un orden exacto en el Salmo, sino tomé de todo el Salmo cuando daba el sentir, sea del sufrimiento del Mesías, de la esperanza en Dios y del fruto de su aflicción. El sufrimiento del Mesías. El ungido se sentía desamparado y sin reposo, clamando por la salvación de Dios ante tal sufrimiento. Dice aquí que era menos que hombre, que era un gusano a los ojos de los hombres y del propio pueblo que lo despreciaba. Sufrió escarnio, pues meneaban la cabeza para burlarse, aún diciéndole que si se había encomendado a Jehová, que él lo librara y lo salvara. El ungido se sentía rodeado de fuertes enemigos que abrían su boca sobre él como leones rapaces y rugientes. En su cuerpo había dolor, sus huesos descoyuntados, su lengua pegada a su paladar, sus manos y sus pies horadados, despojado de sus ropas sobre las cuales echaban suertes. Su corazón se derretía como cera y su vigor se secaba, y se encontraba en el polvo de la muerte, mientras ellos solamente lo miraban. Describe este salmo el sufrimiento del Mesías, y entendemos perfectamente, y lo comprobaremos al final, que está describiendo el día de la crucifixión, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver ahora esta segunda parte que describe, la esperanza en Dios. A pesar de todo el dolor y el sufrimiento, el ungido nunca deja de confiar y de esperar en Dios. El Mesías declara que Dios es santo y que Dios es digno de ser alabado, y que como los padres en el desierto, esperaría en Él y Él le libraría. Clamaría y confiaría en Él y no sería avergonzado. Dios es quien lo engendró, quien lo sacó del vientre y lo hizo estar confiado. Dios era con él desde antes de nacer, y en esa confianza declara que entonces solo Dios lo puede ayudar. Para el ungido, Dios es su fortaleza y su socorro, y es el libertador de su alma. Y por lo tanto, alabará y anunciará su nombre y su poder en la congregación, en la que estarán todos aquellos que temen a Jehová
y lo glorifican como Él glorificaba al Padre. Amén. Yo soy parte de esa congregación. Yo estaré ahí, Señor. Esta era la esperanza. En un salmo en donde está descrito dolor y sufrimiento en la carne, en el alma, por causa de lo que era necesario que el Cristo, que el ungido, que el Mesías padeciera. Él siempre tiene su esperanza puesta en Dios, porque sabe que Dios es su fortaleza y que Él tiene que cumplir el propósito del Señor. Y lo cumplió, amén. Porque falta una tercera parte, el fruto de su aflicción. ¿Por qué el Señor se gozó en esta esperanza? El fruto de su aflicción. El Mesías sobrepasa el momento de sufrimiento y de dolor para mirar el fruto de su aflicción. Comerán los humildes y serán saciados, y vivirá el corazón de los que buscan a Jehová. La obra que el Padre le envió a cumplir será suficiente para todos y es eterna. Pues las generaciones, dice aquí, se acordarán y volverán a Jehová, no solamente de Israel, sino de los confines de la tierra y de todas las familias de las naciones, para venir a adorar delante de Dios. Esa adoración será para el Mesías también, pues por su obediencia le será dado el reino, y él regirá a las naciones. Y todos se postrarán delante de él y le servirán. Y esto será contado hasta la postrera generación, y a pueblo no nacido aún se anunciará lo que él hizo. Y tú y yo somos un testimonio de esto. Hasta la postrera generación han sido contadas estas palabras que son verdad, y se nos ha anunciado lo que él hizo, y nosotros anunciamos, y las generaciones que vengan todavía después de nosotros, hasta que el Señor venga por nosotros, anunciaremos lo que Él hizo por toda la humanidad. A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Este salmo mesiánico habla de la obra del Mesías como el Cordero de Dios, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, llevando en Él nuestras enfermedades y sufriendo nuestros dolores, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, mostrándonos el amor perfecto de Dios en su Hijo, pagando el castigo de nuestra paz sobre Él, cargando en sí mismo el pecado de todos nosotros. Pero al mismo tiempo, gozoso de cumplir lo que Dios le envió a hacer, porque la voluntad de Dios sería prosperada en su mano, y porque vería el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho, justificando el siervo justo a muchos y llevando las iniquidades de ellos. Bendito Jesús, salvación mía, fortaleza mía y mi canción, quien ha sido la fuente de la salvación para mí. Tu nombre sea engrandecido para siempre y sea sabido en toda la tierra. Mi Dios es grande. Te alabo, Señor. Y yo espero que tú alabes y bendigas el nombre de Jesús por la obra que Él hizo por ti y por mí. Gloria a Dios. Avanzamos ahora al Salmo 110. Vamos al Salmo 110. Y vamos a leerlo con cuidado, con calma. Gloria a Dios. También este es un salmo de David. Leemos. Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras.
del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Salmo 110. El Mesías es presentado ahora ya no como un cordero, como el ungido sufriente, sino en este salmo ahora el ungido, el Mesías, es presentado como Señor. David sabía que el ungido de Dios vendría de su linaje, lo leímos, lo comprobamos, pero en este salmo el Espíritu Santo le revela que el ungido también era la raíz de David, que era antes que él, que era su Señor y Señor sobre todo y sobre todos. Este señorío del Mesías es por determinación y palabra de Dios, porque es Dios quien le dice: siéntate a mi diestra. El Salmo presenta al ungido de Dios vencedor, quien ha cumplido la obra encomendada en perfecta obediencia y a quien le ha sido dado el derecho de ocupar su lugar a la diestra de Dios mismo. Este señorío le da toda la autoridad sobre sus enemigos, quienes dice aquí han sido puestos por estrado de sus pies. Dios le entrega a su ungido vara de poder y dominio. Le entrega la alabanza y la adoración del pueblo de Dios, ofrecida voluntariamente en la hermosura de su santidad. Todos aquellos por los que él venció, el Padre se los ha entregado en su mano. Son de él y estarán con él para siempre. Amén. Este salmo mesiánico también muestra al ungido de Dios como el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Algo que dice aquí, Dios ha jurado para siempre y no se arrepentirá. Un sacerdocio declarado por Dios que glorifica al Hijo. ¿Qué es este sacerdocio según el orden de Melquisedec? Es un sacerdocio que no tiene genealogía, ni principio de días, ni fin de vida. Un sacerdocio que permanece para siempre. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Es un sacerdocio inmutable, que puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gracias, Señor Jesús. No es necesario más sacerdocio de hombres, porque este gran sacerdote nos conviene. Es santo, es inocente, es sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y habiendo ofrecido sacrificio una vez y para siempre, porque se ofreció a sí mismo. El ungido entonces, de acuerdo a este salmo, es Señor y sumo sacerdote, pero también es rey. Un rey de juicio y de justicia, que juzgará a las naciones y quebrantará a los reyes en el día de la ira de Dios. Gloria a Dios. Este salmo entonces describe al Mesías, al ungido, de una forma muy diferente al Salmo 22. Aquí es descrito como el vencedor, como victorioso. Es descrito como Señor, como Rey y como nuestro gran sacerdote, como nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. Gloria a Dios. Este salmo mesiánico revela a Jesucristo como Rey de reyes y Señor de señores. Lo revela como el león de la tribu de Judá que ha vencido, como el testigo fiel, como el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Es el reino eterno de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, lo que describe este salmo. Aquel a quien todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, declaran: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Él es el Señor digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Nos postramos, Señor, y adoramos al que vive por los siglos de los siglos. Gloria a ti, Señor. Te leo una cita de Apocalipsis que nos describe también a este ungido de Dios, al Mesías vencedor, Rey, Señor, soberano y gran sacerdote.
Apocalipsis 19 del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, gloria a ti, Señor, aleluya. Apocalipsis 19, 11 al 16. Como puedes ver y como yo te describía al principio, hay salmos como el Salmo 2, que nos habla la obra de Dios desde el principio hasta el fin. El 22, la obra de Jesucristo como el Cordero de Dios que fue inmolado. Y en el Salmo 110, la victoria del Señor y el reino eterno de Jesucristo, el gobierno, el poder, la majestad y la autoridad que es de Dios y de su Cristo para siempre. Son salmos que en su contenido por completo y en su contexto, en el sentido también profético, nos hablan totalmente del Mesías, nos hablan totalmente del ungido de Dios, de aquel cual fue investido de poder de Dios y el cual fue lleno del Espíritu Santo para cumplir la misión y la obra que le fue encomendada. Y nos gozamos en saber que ha sido cumplida la obra de Jesucristo. Por ello es que, como dice la carta a los Filipenses, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Te confesamos, Jesús, y glorificamos al Padre por medio de Jesucristo. Te honramos, Hijo, y te bendecimos, Cordero de Dios, en el nombre de Jesús. Padre, recibe la gloria. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué experiencias ha de haber tenido David? Porque por lo menos 2 de estos salmos que leímos son salmos de David. Pero todo esto que le fue revelado, y yo tengo muy claro y me queda totalmente confirmado al estudiar segundo de Samuel, al estudiar el libro de los Salmos, que en verdad Dios le reveló a David lo que era el pacto de gracia y le adelantó a David todo lo que habría de suceder por medio del pacto en Jesucristo. Y porque David, en cuanto a la alabanza, en cuanto a la comunión con Dios, en cuanto a los sacrificios, en cuanto al ungido de Dios, al Mesías, le fueron reveladas tantas cosas que se cumplieron en Jesús y que se cumplirán y que en la eternidad son en Jesucristo, le fueron reveladas a David. Qué tremenda revelación y qué tremenda experiencia todo lo que Dios reveló a su siervo David. Bien, entonces estos salmos fueron totalmente enfocados en su contenido, pero hay muchos otros salmos que quizá no todo el contexto o el contenido hable específicamente, ya sea directa o indirectamente, del Mesías y de la obra del Mesías. Sin embargo, hay muchos versículos en el libro de los Salmos en los cuales hay palabra profética y hay descritos ahí cumplimientos proféticos en versículos de los Salmos que corresponden a lo testificado en el Nuevo Testamento, particularmente en los Evangelios, algunas cosas en Hechos, algunas cosas, por ejemplo, en Hebreos, cosas que están testificadas con respecto a Jesucristo y al testimonio de lo que Jesucristo hizo, corresponden al cumplimiento profético de estos versículos en el libro de los Salmos. Evidentemente, cuando se estudian los evangelios, hay otras palabras proféticas con respecto a Jesucristo que parten de otros libros como Isaías, como Jeremías,
como Zacarías, Miqueas, Ezequiel. Hay muchas palabras, aún desde Éxodo vienen muchas palabras que tienen en Jesucristo el cumplimiento, porque como yo titulé y como Jesucristo dijo de sí mismo, era necesario que se cumpliese todo, y en Jesucristo todo fue cumplido. Amén. Pero vamos a ver algunas correspondencias de estos cumplimientos proféticos en versículos del libro de los Salmos con respecto a lo testificado, como te dije, en el Nuevo Testamento. Va a haber otras citas que quizá tú recuerdes, pero no están la palabra profética escrita en Salmos, sino en algún otro libro de la Biblia, especialmente en libros proféticos, que estudiaremos más adelante. Pero vamos a ver aquí en particular en Salmos algunos ejemplos. Evidentemente, pues los evangelios son paralelos y complementarios, y muchas de las citas o de las que voy a mencionar ahorita las voy a tomar del Evangelio de Mateo, pero están también en Marcos, en Lucas, en Juan. Entonces casi todas las citas que ahorita te voy a dar van a ser de Mateo y algunas al final en Juan, una por ahí en Lucas y unas cuantas en Juan, pero eso no significa que solo estén ahí, sino que están en todos los evangelios, pero para facilidad de describirte esto, te las voy a mencionar a partir de Mateo. Te digo por ahí una de Lucas y creo que son 3 por ahí de Juan. Muy bien, entonces vamos a ver estas correspondencias y cómo hay versículos en particular en los Salmos que se cumplieron en Jesucristo. Muy bien, vamos a empezar. Procuré buscar lo más posible, lo que el Espíritu me recordaba, como hemos esta semana aprendido que Él nos recordará, lo que el Espíritu me recordaba. Seguramente alguno por ahí quizás se me escapó. Si alguno recuerda o ubica algún otro cumplimiento profético en Jesucristo que partiera del libro de los Salmos, pues mándeme un mensaje o dígame para que podamos pues seguir aprendiendo juntos y también compartirlo. Muy bien. Mateo 1:21. Aquí te invito a que dejes un separador en el libro de los Salmos y en Mateo o en los evangelios otro, o tengas ahí tu dedo separando, pero sobre todo quédate en Mateo y yo voy leyendo las correspondencias de Salmos porque si no va a ser un poquito tardado que estén buscando las citas. Vamos a iniciar. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es Mateo 1:21. La correspondencia se encuentra en el Salmo 138. Para los que apuntan, pues yo les invito a que ahorita anoten la cita de Mateo y la de Salmos, y ya después las lean, las confirmen, para que vean que es así. Yo ya las tengo apuntadas para leerlas más rápido. Entonces la correspondencia que decía Mateo 1:21, Él salvará a su pueblo de sus pecados, está en el Salmo 138 que dice: y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Había sido revelada la obra de salvación y de redención por medio de Jesucristo y se cumplió en Jesús. Amén. Vamos a otra cita más porque son muchas. Mateo 13, 34 y 35. Mateo 13, 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esto es con respecto a un cumplimiento en Jesús a su ministerio. Ahí él predicaba, él enseñaba, predicaba el evangelio del reino y dice que lo hacía a través de parábolas para enseñar a la gente. Bueno, este es un cumplimiento en el ministerio de Jesucristo. La correspondencia está en el Salmo 78:2. Salmo 78:2. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Entonces había sido revelado que esta es la manera en que el ungido enseñaría al pueblo, a través de parábolas, a través de proverbios, hablando cosas escondidas desde la antigüedad. Mateo 16:27. Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí está hablando entonces cuando el Señor regrese en la segunda venida, dice que el Señor vendrá para juzgar y para dar el pago a cada uno conforme a sus obras.
La correspondencia de esto está en el Salmo 62:12, en la parte B. Salmo 62:12b dice: porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Esta obra que está descrita con respecto a Jehová, a Dios, en el libro de los Salmos, es dada esa autoridad al Hijo, y por eso es que Jesucristo dijo que Él vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles para pagar a cada uno conforme a su obra. Siguiente cita, Mateo 21:9. Mateo 21:9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. La correspondencia está en el Salmo 118, 25 y 26. Esta cita nos habla evidentemente de una señal que habría con respecto al Cristo, al Mesías, al ungido de Dios, al que salvaría, al que redimiría a su pueblo de los pecados, que cuando Él se acercara a la ciudad de Jerusalén, lo recibirían como rey, ¿verdad? Sentado sobre un pollino y poniendo palmas, mantos delante de Él y aclamando delante de Él, Hosana. Esta palabra Hosana significa sálvanos, ahora te ruego, que lo vamos a leer en el Salmo 118. Si tú no sabías, lo hemos cantado o has dicho esa palabra Hosana. Esa palabra viene desde el tiempo de David, de los Salmos, y significa eso: sálvanos ahora te ruego, oh Jehová. Eso, digamos, comprimido es la palabra Hosana. Y además usan aquí la frase: bendito el que viene en el nombre del Señor. La correspondencia, como dije, está en el Salmo 118, 25 y 26. Estaba revelado que esto fuera dicho. Salmo 118, 25 y 26. Oh Jehová, sálvanos ahora te ruego. Eso es Hosana. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. En Jesucristo se cumplió este acto de adoración y de reconocimiento de Jesús como Rey. Muy bien, continuamos para que no me quede yo explicando tanto. Mateo 21:42. Mateo 21:42. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Les dijo: ¿nunca leyeron esto? ¿Dónde estaba escrito? Salmos 118, 22 y 23. Jesús tomó esta cita para hablar de sí mismo. Les estaba diciendo, hablando de sí mismo. Y cuando los apóstoles en el libro de los Hechos testifican de Jesús, Pedro toma también este pasaje para decir que Él es esa cabeza del ángulo que había sido desechada por los edificadores, pero que para nosotros ha venido a ser cabeza del ángulo, y que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Entonces estaba escrito que el que fuera a ser esa cabeza de ángulo desechada por los edificadores, ese era el Mesías. Se cumplía en Jesús. Correspondencia, Salmo 118, 22 y 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Prácticamente literal les dijo el Señor esta cita, y está en Hechos testificado que así fue, se cumplió en Jesús. Él es la piedra angular. Mateo 22, 44. Mateo 22, 44. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Contendían con el Señor con respecto al hecho de que Él decía que era antes de David, ¿verdad? Decían: David murió y Abraham murió y tú eres desde antes. Contendían con Él, y el Señor Jesús les contesta con el Salmo 110.1. Esa es la correspondencia que acabamos de estudiar. Salmo 110.1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Declarando el Señor Jesús que esta palabra escrita en el Salmo 110, David declarando mi Señor, declarando Él era antes de mí, Él es arriba de mí, el Mesías viene de mi linaje, pero es raíz de David, Él es el eterno Dios, es el Señor. Entonces declara
el Señor Jesucristo que esta palabra dada a David se cumple en él. Amén, así es. Es Salmo 110:1. Mateo 26, 23 y 24. Mateo 26, 23 y 24. Entonces él respondiendo dijo, son palabras de Jesús: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera ese hombre no haber nacido. Todos los evangelios hablan de este hecho, y el que es más preciso con respecto a lo que está escrito en los Salmos es el Evangelio de Juan, el cual habla casi literal la cita, pero tomé el contexto aquí de Mateo 26, 23 al 24, diciendo el Señor Jesús: el que mete la mano conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. ¿Dónde estaba esta palabra? Y dice también otra cita que era necesario que se perdiera solamente el hijo de perdición, que fue Judas Iscariote, para que se cumpliera lo que estaba escrito, y es esto precisamente. Salmo 41:9. Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Salmo 41:9. Ese es el cumplimiento entonces de la traición de Judas para que Jesucristo fuera entregado. Se cumplió también. Todo se cumplió. Gloria a Dios. Vamos ahora a Mateo 27:35. Mateo 27:35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Dice al principio de Mateo 27:35. Vamos ahorita a ver toda una serie de cumplimientos. Ahí es donde más hay referencia en el libro de los Salmos, en el día de la crucifixión, de la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, Mateo 27:35, repito, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Esto sucedió. La correspondencia, ¿dónde está ese cumplimiento profético? Salmo 22:18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Literal, como había sido profetizado, hicieron esto con el ungido de Dios. Mateo 27:39. Mateo 27:39. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. La correspondencia está en dos salmos, el Salmo 22:7, que leímos hace un rato, y el Salmo 109:25. Repito, Salmo 22:7 y 109:25. Leo los dos. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Ese es el 22:7. Y el 109:25 dice: yo he sido para ellos objeto de oprobio, me miraban y burlándose meneaban la cabeza. Esta era otra de las señales que iban a ser cumplidas con respecto a Jesucristo, al Mesías, y se cumplió. Hicieron esto, meneaban la cabeza, le injuriaban, lo escarnecían y lo tenían por objeto de oprobio, mirándolo cuando estaba allí en la cruz. Mateo 27:43. Mateo 27:43. Dice: confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Se burlaban diciéndole estas palabras. Pues si es el hijo de Dios, pues que Dios lo libre, que lo salve, que lo baje de la cruz. La correspondencia está en el Salmo 22:8, que también leímos hace rato. Salmo 22:8. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Eso es Salmo 22:8. ¿Está cumplido esto en Jesucristo? ¿Le dijeron esto a manera de burla, de escarnio? Sí, sí se lo dijeron, se cumplió lo que estaba profetizado en el Salmo. Mateo 27:46, seguimos en el tiempo de la muerte del Señor Jesucristo, todo esto de Mateo 27. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La correspondencia la conocemos. El Salmo 22:1 comienza diciendo, Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ya vimos que ese salmo describe todo el sufrimiento que el Mesías tuvo que padecer
y en Isaías está también claramente escrito todo lo que él padeció para justificarnos delante de Dios. Y el Señor dijo estas palabras, también está traducido en otro de los evangelios, Eloi, Eloi, lama sabactani, pero es lo mismo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Usando literal las palabras escritas en el Salmo 22. Se cumplieron estas palabras en boca del Señor Jesucristo. Mateo 27:48. Mateo 27:48. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. La correspondencia de este acto se encuentra en el Salmo 69:21. Leímos nosotros en el Salmo 22 que tenía la lengua pegada al paladar. Podríamos tomar también esa cita como referencia, pero la más directa está en el Salmo 69:21 y dice: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Salmo 69:21. Este, por cierto, lo estudiamos la clase pasada en los salmos de lamento, de arrepentimiento y confianza en Dios. Ahí estaba esto. Como puedes ver, aunque el salmo tenía una temática, este versículo en particular es una palabra profética que se cumplió en Jesucristo, porque esto fue lo que hicieron. En su sed le dieron a beber vinagre. Se cumplió. Ahora vamos a una cita en Lucas. Lucas 23:46. Insisto que no tomo más de Lucas o Marcos, por ejemplo, no tomé alguna porque son repetidas de lo que ya ahorita dije en Mateo. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Las últimas palabras del Señor Jesucristo y murió. Entonces, la correspondencia se encuentra en el Salmo 31:5, que dice, Salmo 31:5, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Esta palabra, en tu mano encomiendo mi espíritu, Jesucristo la dijo justo antes de expirar. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Muy bien. Ahora vamos a 3 citas que tengo aquí en Juan. Me regreso un poquito a todavía, porque la de Lucas correspondió a hablar del hecho de la muerte de Jesús, pero ahorita estas de Juan, me regreso un poquito al ministerio de Jesucristo, y ya la última sí tiene que ver otra vez con su crucifixión y con su muerte. Juan 2, 16 y 17. Juan 2, 16 y 17 dice: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Esto era palabras de David, que vimos también en el Salmo 69, que decía que por causa de ello a David lo escarnecían. Eso tuvo un cumplimiento medianero en David y un cumplimiento profético en Jesucristo. En los dos vivieron esta experiencia. La correspondencia es el Salmo 69:9, parte A. Salmo 69:9, parte A. Porque me consumió el celo de tu casa. Esa es la cita que los discípulos recordaron, por lo cual Jesús estaba limpiando su casa. Muy bien. Vamos a otra, Juan 15:25. Juan 15:25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Esto era algo que también tenía que cumplirse en Jesucristo. Que sin causa alguna lo aborrecieran, lo quisieran matar, lo persiguieran. Esto es un cumplimiento profético. Está en 2 salmos. En el Salmo 35:19, parte B. Salmo 35:19b. Y en el Salmo 69:4, parte A. Salmo 69:4 en la parte A. El 35:19b dice: ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Y el 69:4a dice: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Entonces, el hecho de que Jesús, porque Él es bueno y vino a salvar
vino a sanar, vino a libertar, y sin causa lo aborrecían, y el mundo lo sigue aborreciendo, porque no son de él. Esto está entonces, Juan 15:25, con la correspondencia del Salmo 35:19b y 69:4a. Última cita que te menciono, estoy seguro que hay más, y yo espero que tengas curiosidad y encuentres más citas que corresponden a cumplimientos proféticos que venían dados, escritos, revelados desde los Salmos. Juan 19:36, otra vez tiene que ver con la muerte del Señor. Juan 19:36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrantado hueso suyo. A los otros dos que estaban crucificados les quebraron los huesos de las piernas para que terminaran de morir, pero cuando se acercaron al Señor Jesús vieron que Él ya había muerto y entonces no le quebraron ninguno de sus huesos, y dice que este era un cumplimiento profético, se tenía que cumplir la escritura. ¿Dónde está? En el Salmo 34:20. Esto también fue una señal de que Él es el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. Salmo 34:20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Salmo 34:20. Gloria a Dios. Bueno, esas son entonces algunas correspondencias de cumplimientos proféticos en versículos del libro de los Salmos, con respecto a lo que ya tenemos testificado en el Nuevo Testamento y particularmente en los Evangelios. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a terminar, vamos a concluir esta clase. Ya vimos Salmos totalmente con un contexto profético y contenido con respecto al Mesías. Ya vimos versículos de muchos Salmos que tienen que ver con cumplimientos en Jesucristo. Vamos a concluir entonces, y quiero concluir recordando lo que leímos en Lucas 24. Y solamente te quiero leer 3 fragmentos de lo que estaba ahí escrito, y la frase que yo dije a manera de introducción lo quiero usar de nueva cuenta como conclusión. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y recordamos también lo que dijeron sus discípulos: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? A estos dos que iban con él en el camino de Emaús, ardió su corazón. Que al escudriñar estos salmos y estos versículos que leímos, arda el corazón dentro de nosotros al escuchar todas las palabras que Jesús nos está declarando que están escritas acerca de Él, desde Moisés y los profetas y los salmos, para que sea abierto nuestro entendimiento y no seamos más insensatos y tardos de corazón para creer. En el nombre de Jesús sea hecho esto, sea afirmada, fortalecida, aumentada nuestra fe en Jesucristo, en su palabra, sea abierto nuestro entendimiento, nuestro corazón, y dejemos de ser un pueblo duro, insensato y tardo para creer en todo lo que el Señor nos ha dejado escrito. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Terminamos con esto entonces, con los salmos mesiánicos, el estudio del libro de los salmos, que evidentemente podríamos, como te dije, prácticamente tomar cada uno y estudiar y tomar temas y estudiar, pero creo, te resumo lo que hemos estudiado. Mientras estudiamos el segundo libro de Samuel, tomamos muchos contextos con respecto a todos los salmos de alabanza y de adoración para hablar lo que es la verdadera alabanza, para hablar del ministerio de alabanza. Tomamos todos estos salmos, muchos salmos tomamos ahí, más de 20. Y ahora ya en el estudio directo de los salmos, pues obviamente que en la introducción, en las 2 clases estuvimos tomando muchos salmos, pero después ya estructuramos estudiar
los salmos por temática, digamos, y ahí pudimos también admirar la belleza de las escrituras a través de este libro. Estudiamos salmos históricos, estudiamos salmos de enseñanza, aunque nos enfocamos totalmente en el Salmo 119 por su amplitud y contenido. Estudiamos los salmos también de lamento, de arrepentimiento y de confianza en Dios, los salmos imprecatorios y finalmente ahorita los salmos mesiánicos. Y con esto pues hemos abarcado muy buena parte del contenido del libro de los salmos, pero yo te invito que continúes leyendo los salmos. Acompaña siempre tu lectura diaria. Dices, ahorita a lo mejor estoy leyendo Juan, estoy leyendo alguna carta de Pablo, estoy leyendo algún profeta. Acompaña siempre tu lectura diaria por lo menos de un salmo y síguete llenando de todo lo que contiene este hermoso libro de las Escrituras. Y gracias a Dios por haber podido recibir toda esta instrucción y por la gracia para compartir la enseñanza del libro de los Salmos. Ahora vamos a continuar. Si tú recuerdas, nos habíamos detenido porque veníamos pues estudiando lo que se conoce como libros históricos y habíamos llegado al segundo libro de Samuel, capítulo 24, en los últimos años, las últimas acciones que hizo David, y pues si pasabas la hoja llegábamos al primer libro de los Reyes. Vamos entonces a iniciar el estudio del primer libro de los Reyes. Vamos a ver la muerte de David y el inicio de Salomón como rey de Israel, pero ahí en medio de ello conflicto y hay también cosas que comentar del libro de las Crónicas, por lo cual queda de tarea que leas primer libro de los Reyes 1 y 2, primer libro de los Reyes 1 y 2, pero también te pido por favor que leas el primer libro de las Crónicas 28 y 29. Crónicas, aunque quizá directamente no lo estudiamos, al estudiar primero y segundo de Samuel, fuimos usando muchísimo ese libro de Crónicas para confirmar cosas, para dar claridad, para completar algunos contextos, y usamos mucho del libro de Crónicas. Quizá no lo notaste, pero en verdad que tomamos mucho del libro de Crónicas. Y solamente nos faltó revisar los últimos versículos. El caso del capítulo 25 de los músicos y cantores sí lo tomamos cuando vimos lo del ministerio de alabanza y todo lo de la alabanza. Pero a partir del capítulo 22 tú puedes ver que David estuvo haciendo los preparativos para el templo. David pudo preparar todo, pero él no lo iba a construir. Dios le dijo que iba a ser su hijo quien iba a construir este templo, esta casa. Entonces, a partir del 22 es toda esta parte que, aunque lo mencionamos, no lo leímos a profundidad. La distribución, David puso en orden todo el ministerio de los levitas, de los músicos, cantores, de los porteros, de todos los oficiales dentro de su reino y para el servicio en la casa de Dios. Todo David lo puso en orden antes de irse. Y esto es un gran testimonio también, ¿verdad? Poner las cosas en orden antes de partir, antes de irse. Pero sí vamos a tomar lo que está escrito en los capítulos 28 y 29, porque estos versículos en particular, aunque tienen que ver con lo que vamos a ver en Primero de Reyes, no están en el primer libro de los Reyes y son sumamente importantes y sumamente interesantes. Entonces, por favor, lean primer libro de los Reyes 1 y 2 y primer libro de las Crónicas 28 y 29 para que pues terminemos de ver la vida, la historia del rey David, del siervo de Dios David, y iniciemos ahora con todo lo que sucedió con Salomón, aunque por ahí veremos otro hijo de David que va a andar metiéndose en el asunto, Adonías, pero ya lo estudiaremos. Primero de Reyes 1 y 2, primero de Crónicas 28 y 29, para la próxima clase, gloria a Dios. Ahora vamos al aprendizaje de los textos. Y vamos a iniciar con la cita de Juan, si no me equivoco, Juan 14, 26. Es que a veces yo por causa de las clases ya me adelanto un poquito al aprendizaje, pero no me quiero confundir. Juan 14, 26 es la que aprendimos esta semana con respecto al Espíritu Santo. Seguimos aprendiendo y vaya que Él es el que nos ha enseñado y nos ha recordado todo. Ponte de pie y repite conmigo. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará
todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. De repaso tenemos Juan 7, 38 y 39, la parte A. Juan 7, vamos a repetir todos juntos. Juan 7, 38 y 39a. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Juan 7, 38 y 39a. Ahora vamos a la nueva cita de aprendizaje, que ya la tengo aquí yo separada. Juan 16, 13. Juan 16, 13, búscalo ahí en tu Biblia y leemos todos juntos. Este es el nuevo texto de aprendizaje. Gloria a Dios. Y seguimos aprendiendo del Espíritu Santo. Amén. Vamos a estar insistiendo en ello porque tenemos en la iglesia que dar lugar al Espíritu Santo para todas las cosas. Y por ello es que estamos desde hace un tiempo, desde que empezamos con las citas en los profetas y ahora en Lucas y ahora en Juan, aprendiendo de la obra del Espíritu Santo. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16, 13. Muy bien. Gloria a Dios. Seguimos entonces y lee todo ese fragmento ahí de Juan 16 porque describe muy completo la obra del Espíritu Santo. Bien, entonces queda de tarea de la Escuela de Crecimiento Espiritual, primero de Reyes 1 y 2 y primero de Crónicas 28 y 29, y en el aprendizaje de las Sagradas Escrituras, Juan 16, 13 y de repaso Juan 14, 26. Gloria a Dios, que el Señor te bendiga y glorificamos al Señor Jesucristo porque era necesario que se cumpliese todo y todo, Señor, se cumple y se ha cumplido en ti. Gloria te damos, Señor, por tu bendita palabra, porque es verdad. En el nombre de Jesús. Amén.